les invito a considerar la palabra del Señor. Les pido atención a algunas cosas en el nombre del Señor, amados hermanos. Podamos estar atentos. Es una palabra que ha sido dada ahora por el Señor en estas horas y que tiene un seguimiento. Comenzaríamos hoy. Nunca nadie va a terminar de recibir y de entender. Al contrario, vamos creciendo siempre. Les invito entonces a tener esa apertura para estar leyendo estos pasajes. Hay pasajes conocidos, pero que se han unido hoy en el Señor para escudriñando las Escrituras para entender algunas cosas. Luego vamos a dejar encaminado, por decir así, para el próximo domingo terminar con algunas cosas. Estaremos tocando principalmente a los profetas. Estaremos con el profeta Isaías, Daniel en esta ocasión, algo de Apocalipsis. Y en la próxima semana, Dios mediante, seguiremos con el profeta Jeremías y también con Apocalipsis, acerca de lo que se conoce como el capítulo 17 y 18, ¿no? Se habla de una mujer allí, ¿no? Se habla de Babilonia también allí. El Señor nos guíe para tener entendimiento sobre estos pasajes proféticos muy cargados de contenido, de dirección del Señor, y que el Señor nos lo imparta ahora por su Espíritu, su suministro a nuestra vida. Le invito a leer Primera de Juan, esa primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4 del versículo 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6. En este pasaje que vamos a leer está aquello que ya habíamos hablado, mucho de Isaías, mucho de Daniel y de Apocalipsis. Está aquí y debemos de relacionarlo, ¿ya? Dice así Primera de Juan, capítulo 4. Amados, dice a la iglesia, ¿no? No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, dice así, conoced el Espíritu de Dios. Primero eso, el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahora, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, ¿eh? El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ese espíritu, ¿no?, ya está en el mundo. Hijitos, dice, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Cantidad de profetas y de espíritus, ¿no? Porque mayor es el que está en vosotros, el Espíritu de Dios, el Señor que está en nosotros, que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos, dice, el espíritu de verdad
y el espíritu de error. El espíritu de verdad y el espíritu de error. Muy bien. Primero señalarles acá que cuando se refiere a probad los espíritus si son de Dios, o todo espíritu que confiesa, no está haciendo referencia, ¿no?, como se ha hecho una práctica en eso, de que una persona pudiera estar como poseída y se le exige, como cuando el Señor le habló al gadareno o al espíritu que estaba en el gadareno, qué nombre tenía y que confiese. No es esa la interpretación del pasaje. Eso no está bien interpretado. No, espíritu aquí se refiere a los que profetizan, los muchos profetas que han salido por el mundo que tienen otro espíritu en ellos, ¿no? Todo espíritu que confiesa se está refiriendo a personas que tienen un espíritu que no es el espíritu del Señor. Ahora, los que no tienen el espíritu del Señor, dice el versículo 5, así dice, que esos falsos profetas y esos espíritus, dice, hablan del mundo y el mundo los oye. Hablan de las cosas del mundo y el mundo los oye. Son profecías ligadas, relacionadas, ¿no?, a lo que dice Jeremías y otros de los profetas, dar en el gusto, ¿ya? Dar en el gusto. Son visiones del corazón humano y que entran en el entendimiento simplemente humano, ¿ya? Es como un paralelo con otras personas que hablan de lo común, de lo corriente, de los intereses comunes y corrientes del mundo. Y usted dirá, ¿a qué se refiere? Si usted lee aquí mismo, en Primera de Juan, en el capítulo 2, usted tiene allí un orden para saber de qué se habla. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 15, ¿no?, dice, capítulo 2, versículo 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿no? El amor, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa sus deseos. Entonces, los que están en el mundo, los que profetizan como si fuese de parte de Dios, pero tiene un espíritu del anticristo, contrario a la unción de Dios. Anticristo significa ungido. El propósito por el cual Dios envió a Cristo Jesús con nosotros, ¿no? No proviene del Padre, porque lo que proviene del Padre es el Hijo bendito y su mensaje, que es opuesto a los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. En eso está concentrado lo que se conoce como el espíritu del anticristo. Es una oposición a este deseo de Dios de darse, de despojarse, de entregarse por los demás. Es un deseo opuesto, un deseo competitivo, un deseo de buscar, de anhelar, de tener, de poseer, de ser más. Es totalmente opuesto. Cuando escribe Juan esta carta, el alma de Juan, escribe con el alma, con el entendimiento pleno, lleno de los mensajes que el Señor le dio a las 7 iglesias. Esta carta fue escrita después que el apóstol Juan estuvo en Patmos. Y él vio al Señor. Él vio al Señor alto y sublime, como dice Isaías. Claro, lo vio así. En una revelación gloriosa aparece allí en el capítulo 1. Es la revelación que Dios testifica, que Dios le da, ¿no?, como confirmación a nuestro Señor Jesucristo, y que el Señor
la envía por medio de su ángel a su siervo Juan para que éste a su vez la entregue a las iglesias. Eso dice en el capítulo 1, verso 1. Es una revelación de Cristo. Y Juan ve a Cristo y el Señor le habla a Juan y es como mirar al Señor y su revelación y mirar la iglesia y decir, esto conserva la iglesia y esto no tiene, esto lo ha perdido, se lo han robado, ¿no? O no ha hecho la obra correspondiente a esta visión gloriosa del Señor. Una tarea, amados hermanos, para nosotros es crecer en la gracia y en el conocimiento del Hijo de Dios. No es quedarnos en que yo creo, que yo canto al Señor, que yo participo. No, nos lleva más allá, más allá, más allá, dice el Señor. Como el alba así va avanzando en la intensidad de la luz, hasta que el día es perfecto. Nos lleva adelante el Señor. No quiere el Señor. Es como usted con su hijo, con su hija. Usted no quiere que quede allí. Usted quiere que él salga adelante, que termine sus estudios, que se case, que se ordene, y etcétera, que críe bien sus hijos, que esté con buena salud, que crezca, que madure. Es lo mismo que quiere el Padre de nosotros. Es una cosa errada pensar que el Señor quiere que creamos en Él, cantemos a Él y seamos declarados evangélicos y nada más. No es así. No es así. No es lo que el Señor, nuestro Dios amado, quiere. Nuestro Padre Celestial nos ama y quiere que vayamos adelante en esto. Juan, cuando escribe, entonces escribe sabiendo, dándose cuenta de todo esto y viendo la necesidad que hay en la iglesia y en cada una de las familias. También escribe con su espíritu, con todas esas visiones de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Cómo se hace silencio en los cielos, ve el trono de Dios el Padre, ve a los ancianos rodeando el trono, ve al Cordero que se presenta único digno de desatar los sellos, de recibir el libro, de desatar los sellos, y ve cómo se abren los sellos, y ve, bueno, todo lo que en Apocalipsis se conoce como revelación, la profecía, ¿no?, concerniente a la voluntad de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje que leímos entonces dice, hermanos amados, no creáis a cualquiera que habla, no creáis a cualquiera que habla, todo espíritu. Hay que probar a los espíritus si son de Dios, si son de Dios. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. A eso se refiere, a falsos profetas, a falsos mensajes, equivocados mensajes que hay en las redes de internet, hay en plataformas, hay equivocadas palabras que no son del Señor, no corresponden al Señor. Y dice, ¿cómo yo conozco el Espíritu de Dios? ¿Cómo conozco que es Dios quien está hablando? Dice allí, todo espíritu, toda persona, todo profeta, todo pastor que confiesa, que tiene como principal palabra en su corazón esto, que Jesucristo vino en carne, eso es de Dios. ¿Qué es eso? Es algo central. Si usted lo examina en la profecía, particularmente Isaías capítulo 7, eso es central. La encarnación del Verbo como la resurrección del Hijo bendito son fundamentos en la vida cristiana que no pueden faltar. ¿Por qué es tan central? Es porque Dios mismo vino, porque Dios vino a habitar entre nosotros, porque está aquí, estuvo aquí en carne, se encarnó, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Opuesto a eso, el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es el espíritu, dice, del anticristo. Y lo dice aquí el verso 3. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Y ese espíritu, desde el tiempo de Juan, ya estaba en el mundo. Estaba en el mundo. Pero quiero decirle que el espíritu que está en nosotros, el espíritu del Señor, es mayor. Amén. La palabra que está en nosotros es mayor que esa otra palabra. Amén.
La otra palabra es descarnada, por decir, no le importa la familia, no le importa nada. Eso es el capítulo 3, es un espíritu cainista, no le importa a su hermano, no le importa nada. La cosa es competir. ¿Y por qué él fue bendecido y no yo? No, en la fe del Hijo de Dios, cuando un miembro padece, todos con él padecen, cuando un miembro recibe honra, los otros se alegran con él. Ese es el espíritu de Dios. El espíritu de Caín. ¿Y por qué a este hermano le toca? ¿Y por qué a este hermano? ¿Y por qué aquí? Y la boca llena de palabras que no son del Espíritu del Señor. Le llama aquí espíritu anti-mensaje de Dios, anti-unción de Dios. Y qué terrible, anti-espíritu de Dios, contrario al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque habla de las cosas que le gustan al mundo, pues. Hay papás que le interesa que al menos uno de sus hijos alcance a ser, no sé, yo no fui abogado, dice el papá, y yo quiero que mi hijo salga, al menos uno esté el inteligente, este otro es el... Y pensar que Dios no es así. El pensamiento del Señor no es así. El pensamiento del Señor quiere que todos sus hijos salgan adelante. No que uno sea una luz, una lumbrera, evangelista, una lumbrera, apóstol, cosas, ministerio. No quiere eso el Señor, quiere que todos sus hijos salgan adelante, todos sus hijos reconocidos, todos sus hijos valen, todos sus hijos se titulan y se gradúan en Cristo el Señor. Amén. Es lo principal, es lo que quiere el Señor. No desecha a nadie. Y los hijos de Dios no tienen ningún síndrome, ninguna situación que los limite. Todos nosotros tenemos algún dolorcillo por ahí, por alguna situación familiar dolorosa. Pero hermanos amados, amamos más todavía, y así debe ser a aquellos que hasta el mundo habla de integración y de reconocimiento. ¿Cuánto más los hijos del Señor? Debemos aprender esto, porque ahí está lo que se opone una y otra cosa. Por eso dice Juan, cuando comienza su evangelio, ¿cómo comienza Juan? ¿Con qué comienza? El profeta de Dios, apóstol y profeta. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y este era el principio. Y empieza a hablar del verbo, de la palabra, de la visión de Dios. Y aquel verbo, dice en algún momento, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Y empieza a hablar. A Dios nadie le dio jamás. Él le ha dado a conocer, porque el verbo se hizo carne. Aquí, ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así comienza su carta. Perdón, su evangelio. ¿Y cómo comienza la carta del apóstol Juan? Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Un espíritu, dijo Jesús, no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Una vez que había resucitado, un espíritu no tiene carne. Yo tengo carne y huesos, dijo el Señor. Todavía no le creían y estaban ahí con sus ojos, un poco preocupados. ¿Tenéis algo de comer?, dijo el Señor. A ver, busquen por allí. ¿Tienen algo de comer? Aquí hay un pez asado y un poquito de miel. Tráiganme. Y comió delante de ellos. Pruebas indubitables, dice Lucas. La encarnación del verbo. ¿Por qué? Porque nos ha amado plenamente. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Hijo de Dios. Por eso Juan dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Porque la vida eterna que estaba con el Padre, se reveló, se manifestó, la hemos visto, para que la comunión sea sobre bases verdaderas. Eso es así, sobre bases verdaderas. Y eso, amados hermanos, lo necesitamos. Estamos contentos por este formato, de que podemos reunirnos de este modo aún en estos tiempos difíciles. Más, como decía Juan, espero verlos. Aleluya. Espero verlos, estar juntos, compartir juntos. Eso es lo que quiere el Señor.
No le basta a una mamá, a un papá, que su hijo de lejos le llame por internet, que su hija le llame, sus nietos le llamen. Lo que quiere es verlos, lo que quiere, o sea, verlos personalmente, cara a cara, abrazarlos. ¿Por qué? Porque todo nuestro ser, amados hermanos. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Por qué caminas así? ¿Qué pasó? Así es el Señor. Dice que se inflama su corazón. Inflamar, ¿no? Se llena de un fuego, un celo de Dios por sus hijos. Quiero decirles que así es. Jesucristo intercede por cada uno de sus hijos para que salgan adelante. Opuesto a esto es el espíritu del anticristo. En las Escrituras, ese espíritu es lo que se conoce como el espíritu de la Babilonia. Así es. Vamos a verlo. O espíritu del anticristo. Es un espíritu de grandezas, es un espíritu de querer ser como Dios. Ser superior a otro. No importa cómo lo logre, pero ser superior. Es el espíritu que hubo en los faraones o en los césares romanos. Sus propósitos eran tan grandes. Si usted examina esto en la historia, se va a dar cuenta que en los grandes imperios, estos que ya han pasado, no importaba nada. Se podía matar a los hijos, a los padres. No importaba nada. Todo se dejaba a un lado a los hermanos. ¿Dónde está tu hermano?, le dijo a Caín el Señor. ¿Dónde está? Cuidado que en esas cosas, en nuestro hablar, en nuestro pensamiento contra un hermano, como dice acá, ¿no?, que puede ser hasta una especie de homicidio, dice la Escritura. Es un homicida aquel que en su alma mató a su hermano. Fíjese, que lo rechaza, que ya no quiere más con ese hermano. Si es hermano, pero es que me hizo daño, es que... Pero el Señor te manda a perdonar, que no entre ese espíritu cainita, no entre ese espíritu anticristo, contrario al propósito eterno del Señor. Mire, busque Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. ¿Qué nos dice este profeta? Isaías capítulo 14. Está hablando justamente de Babilonia. El rey de Babilonia. El rey de Babilonia es que hablábamos, Nabucodonosor, ¿no? Justamente. Aquí en el capítulo 14 en la profecía es así, ¿no? Hay una manifestación de qué espíritu estaba verdaderamente en Nabucodonosor, qué es lo que inspiraba su vida. Fíjese en el capítulo 14, en el versículo 12. Vamos a ver unos paralelos en la Escritura, ¿no?, para saber cómo es este espíritu que a veces están en nosotros, pero no son de nosotros, ¿no? Si hubiesen sido de nosotros, permanecen, dice, ¿no? Versículo 12. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, ¿qué decía en su corazón? Subiré al cielo, ese espíritu de grandeza, ¿no? En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Verso 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Así dice. ¿Cómo se está hablando del rey de Babilonia? Tan tremendo era el espíritu que estaba en él. Hace una referencia, las Escrituras acá, a lo que sucedió con un lucero
Así muchas veces ha oído usted la palabra Lucifer, ¿no? El que portaba una antorcha, quiere decir, ¿no? Claro. Alguien, si usted quiere una descripción, está en Ezequiel, si le parece, busque Ezequiel 28 acerca de esto. Está hablando de Nabucodonosor, ¿no? En este caso, en Ezequiel va a hablar de Tiro, medo-persa, pero son esas potencias que tienen el mismo espíritu, los babilonios, los medos persas, los griegos y los romanos, el mismo espíritu. Ezequiel capítulo 28, fíjese. Se está refiriendo al maligno, pero el maligno inspirando, ¿no? Ese profeta que aparece en Apocalipsis, ¿no? Que inspira a la bestia, ¿no? Así dice, ¿no? Capítulo 28 de Ezequiel, el versículo 12. Capítulo 28 de Ezequiel, versículo 12. Hijo de hombre, dice, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile. En Isaías 14 se refiere a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Acá sigue, en el caso de Tiro, es un medo persa, ¿no? Le dice, así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección. Mire, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, le dice, tú, mire cómo era, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Mire dónde estaba. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, los querubines, ¿no? Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Está hablando de este querubín protector, de esta perfección, dechado de hermosura, del mismo Lucifer que cita allí Isaías 14. A causa, dice, ¿no? Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Por qué? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades, con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. O sea, el lugar que tenías, ¿no? La posición. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y la sentencia, y para siempre dejarás de ser. La Escritura dice que no socorrió, Jesucristo no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Pero lo que está aquí mostrando como un perfil, como un anhelo, como una búsqueda, es el espíritu del anticristo, es el espíritu maligno, que lo que desea es grandeza. ¿Recuerdan ustedes a la madre de... ¿Se acuerdan de la madre de Jacobo y de Juan? ¿Te acuerdas? ¿Qué cosa? Cuando dijo, Señor, te quiero pedir una cosa. Sí, dime. Que cuando tú estés en tu reino, mis hijos, uno se sienta a tu derecha y otro a tu izquierda. Ah, dijo el Señor, podéis beber, mire el camino que le planteó el Señor, la copa que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo seré bautizado. Sufrimiento, padecimiento, muerte. Sí podemos, dijeron ellos. Bueno,
No es cosa de que opten ustedes. Verdaderamente eso van a beber y justamente así van a sufrir. Pero el sentarlos a mi derecha o a mi izquierda no es mío daros. Yo no puedo presentar eso. O las palabras de Pedro, que ya le hemos citado muchas veces, cuando él dijo, Señor, que nada malo te acontezca, ten cuidado de ti, en esa falsa piedad. Apártate de mí, Satanás, me eres un estorbo. Cuando no se quiere sufrir, cuando no se quiere dar la vida por otro, sufrir no por sufrir. ¿Cuántos de ustedes están sufriendo y se mantienen firmes allí? Y lo que los afirma es un hijo enfermo, una hija enferma, un pariente, una esposa, un esposo, y están allí y no se mueven. Por eso, porque están consagrados. Es una consagración. El espíritu del anticristo va en oposición a eso. Y justamente quiere estar en el lugar que estaba reservado solo para uno. Por eso cantábamos, ¿no? Como decía el salmista, ¿no? Alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas. Las puertas están cerradas, ¿no? Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas. Se alza, se levanta, ¿no? Se levantan las puertas, porque tiene que entrar el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Bueno, nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor le dijo a sus apóstoles, las puertas del infierno no prevalecerán, no se mantendrán cerradas, ¿no? Frente a la iglesia, frente al mensaje de la encarnación del Verbo y que dio su vida por nosotros. ¡Aleluya! Dio su vida por nosotros y que resucitó de entre los muertos. De allí el Señor nos puede levantar de una situación tremenda, muy dura, por la que nosotros estemos viviendo. Hay un paralelo, yo quiero darle los paralelos, Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, para saber que eso está en lo que conocemos como Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Versículo 7 al 10. Está haciendo referencia a nuestro Señor en su encarnación, a varias cosas hermosísimas aquí, pero el verso 7 dice, hubo una gran batalla en el cielo, una gran batalla. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Muchas veces tuvo que luchar Miguel, recuerden, el arcángel Miguel lo citan las Escrituras en Judas también, a propósito del cuerpo de Moisés. Acá dice, contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. El dragón se llama la serpiente antigua, ¿no? Que es el diablo y Satanás. Ellos, el dragón y sus ángeles, no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, fue echado fuera, dice, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cómo es eso? Acuérdese allí en el mensaje que aparece en Job, cómo andaban los hijos de Dios, estas llamadas estrellas también, ¿no? Y se presentaban delante de Dios. Un día se presentó Satanás. ¿De dónde vienes, oh Satanás? De recorrer la tierra, dijo, de andar por ella. Y el Señor, ¿has visto a mi siervo Job? Le dijo, ¿se acuerdan? No hay otro como él. Ah, sí, pero es porque por esto. Déjame que yo haga alguna de estas cosas contra él, le quite esto, le quite lo otro. Vas a ver cómo él va a justamente a ser unción, anticristo, ¿no? Antipropósito de Dios. La Escritura dice que Job no le atribuyó al Señor ningún despropósito, aun con todo su dolor, aunque su esposa le decía cosas, sus amigos le decían cosas. Él decía en un momento, dijo, yo sé nomás que mi Redentor vive. Y el maligno ya no puede acusar como acusó a Job. Ya no está sentado allí. O ya no se puede pasear allá arriba. ¿Sabe por qué? Porque hay alguien que lo venció en la cruz y que se sentó a la diestra del Padre y le dijo, fuera, lo sacó. Por eso dice allí,
Oí una gran voz, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su ungido, de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, no solo a Job. A ti te acusaba, a todos. Pero desde el día en que el Señor Jesucristo se sentó y desde el día en que tú creíste en el Señor, se manifiesta esa operación de Cristo, esa obra del Señor, y el maligno ya no te puede acusar más. Alaba al Señor, hermano, con todo tu corazón. Alábale. Por eso es tan delicado que un hermano ande acusando a otro hermano. ¿Y por qué es delicado? ¿Por qué hay que perdonar y no andar acusando? Porque el espíritu malo es acusar, es buscar el daño, la caída. El espíritu del Señor es perdonar. El espíritu del Señor es hacer volver al pecador del error de su camino, el buscarlo, el llamarlo y aconsejarlo una y otra vez. El espíritu de error te lleva a, yo no quiero más con esta gente, y te vas y dejas. Es que no me han tratado bien, es que... Hermano, aprende a perdonar. No seas anti Cristo, anti unción del Señor. Que no esté ese espíritu en ti. Desde los tiempos de los apóstoles estaba. A nuestro Señor lo tentaron de esa manera. No es lo que quiere nuestro Señor, no es lo que quiere nuestro Salvador. Lucas, capítulo 10. Mire, Lucas, capítulo 10. Es interesante que nuestro Señor citó la profecía, ¿ya? Y si la citó nuestro Señor, basta. Con eso basta, ¿no? Lucas, capítulo 10. Habían sido enviados los 70 discípulos del Señor, comisionados por el Señor, para ir y predicar y anunciar el reino de los cielos. Ellos llegaron con gozo, verso 17. Volvieron los 70 con gozo, dice, con alegría. Y le decían, Señor, y el Señor los mira como llegan, y dice, Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, por cierto, en el nombre del Señor. ¿Y quiénes son ustedes? Venían los endemoniados. El que nos envió es el Señor Jesucristo, así que fuera. Y los demonios reconocían a estos hasta el momento comunes y corrientes, pero de gracia recibiste, dad de gracia. Yo os envío, dijo el Señor. Y el nombre del Señor estaba en ellos. Aún los demonios se los sujetan. ¿Qué les dijo el Señor? Sí, es como que los confirmó y les dijo el Señor. Yo veía, dijo el Señor, que cuando ustedes hacían eso, veía a Satanás caer. No es que bajó. No. Caer del cielo como un rayo. La posición celestial que tenía Satanás sobre toda esa gente, yo lo veía, dijo el Señor, que caía del cielo como un rayo. ¡Bah! Abajo. Yo os doy potestad, dijo el Señor. Yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Obviamente se hace referencia, no a serpientes comunes, anfibios, o no anfibios, estos como reptiles comunes, corrientes. No, se está refiriendo a espíritus, ¿no? Y sobre toda fuerza del enemigo yo les doy potestad y nada os dañará. Ahora, pero lo que más les debe alegrar el corazón, ¿saben qué? Dijo el Señor. No que los demonios se les sujetan acá, sino que sus nombres están inscritos arriba, en los cielos. Quiere decir que la posición que el maligno tenía, donde ustedes estaban abajo, no en lo celestial, es al revés. Ahora ustedes están, por decir en palabra de Pablo, sentados con Cristo en los lugares celestiales. Es al revés, dijo el Señor. Aleluya, glorifica al Señor en tu casa. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Cita el Señor lo de Isaías. Dice, capítulo 11. Dice así. En el versículo 22. Está citando también lo de Tiro, ¿no?
Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y cita, fíjese, es extraño, muy extraño. ¿Sabe cuál fue el lugar donde el Señor hizo como sus sedes de trabajo? Capernaum. Capernaum dice, y tú, Capernaum, que eres, no te dice, que eres levantada hasta el cielo. Fíjese que dice el texto, eso es lo importante, que si yo quiero yo quiero levantarme hasta el cielo, subiré a lo alto, a los lados del Altísimo, es una actitud equivocada. Porque para ser levantado, como pedían los hijos de Zebedeo, es el Señor quien me tiene que levantar. Él levanta al humilde y abate, ¿no? Baja al soberbio. Pero dice el Señor, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. ¿Por qué? Si el Señor puso ahí su lugar, hermano amado, en Capernaum. Allí se abrieron los cielos, estaban los cielos permanentemente abiertos en esa ciudad. Dice, hasta el Hades serás abatida. ¿Y por qué? Porque si en Sodoma, así dijo el Señor, se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, o sea, como ha sido levantada, ¿no? Habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma, para la tierra de Sodoma, que para Capernaum. Porque fue levantada por el Señor, con milagro, con gracia de Dios. Hermano, eres levantado por Cristo cuando el Señor pone su mano sobre ti y te bendice. Es la gracia del Señor, es la gracia de nuestro Dios. Vaya conmigo a Daniel capítulo 2. Ahora, vaya a Daniel capítulo 2. Estamos hablando de este espíritu, ¿no? Como citábamos primera de Juan capítulo 4, ¿no? El espíritu del anticristo. Cómo eso está presente en estos reyes y que aparece también en Apocalipsis. Capítulo 2 de Daniel capítulo 2. Es largo, lea usted en su casa desde el verso 31 al verso 45. No sé si lo recuerdan, Nabucodonosor, está hablando de él, justamente el rey de Babilonia. Nabucodonosor, es un pasaje paralelo. Tuvo un sueño. Daniel era uno de los jóvenes que habían sido llevados cautivos, en quien Dios puso gracia y sabiduría, ¿no? Y él había tenido un sueño tremendo, dice, ¿no? Veía una imagen grande, cabeza de oro, plata, bronce y hierro mezclado con barro en los pies. Una inmensa imagen, ¿no? Y veía grande esto. Verso 31. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande, verso 31, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando, verso 34, atención, hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. Yo hago una referencia, es una referencia, ¿no? Hubo un jovencito un día frente a un tremendo hombrón ahí que desafiaba a Israel. Tomó una piedra y dijo, en el nombre del Señor de los ejércitos, ahí ¡bum!, le mandó con la onda el piedrazo y clavó en la cabeza y se vino abajo. Goliat cortó su cabeza y fue reconocido por su valor, pero por confiar en el Señor. Acá esta piedra es cortada desde el cielo y se golpea los pies de barro. Barro cocido con algo de hierro. Y la tremenda imagen, por más que tuviera una cabeza de oro, se vino abajo y quedó nada. Se dice que estas cuatro distintos elementos que constituyen la imagen son los babilonios, así dicen, los medos persas, los griegos y
los romanos, esos 4 imperios que efectivamente, históricamente pasaron justamente con el mismo espíritu, este espíritu de anticristo. Es cosa de estudiarlo y se va a dar cuenta. Léalo usted en el versículo, el mismo capítulo 2, versículo 44, dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Está hablando del reino de nuestro Señor Jesucristo. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, es por el Espíritu de Dios, ¿no? No es con ejército ni con fuerza, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Quiere decir, vendrán estos 4, estos imperios, estás tú primero a la cabeza, los babilonios, espíritu del anticristo. Ya ves, lo vamos a ver en Apocalipsis, Dios mediante, la próxima semana. Los babilonios, los medos persas, los griegos y los romanos. Justo en los romanos, en el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envía a su Hijo, nacido de mujer y conforme a la ley, vino nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todo lo opuesto a lo que pensaban, vino de otra manera, con otras armas, como dice Pablo, nuestras armas no son terrenales, otras armas, con un yugo en su cabeza y yugado con el Padre. Bendito sea Jesús, sujeto al Señor, pero un poder inmenso en el corazón, poder del amor con que se consagraba y se ofrendaba al Señor. Despojó a los principados y las potestades. Capítulo 4 de Daniel, el mismo libro. Daniel, léalo, tarea, lea el capítulo 4 de Daniel. Vio unas señales, dice Nabucodonosor, dice, a todos los pueblos, dice, paso sea multiplicada. Verso 2, conviene que yo declare, dice, las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, dice dice Nabucodonosor. Cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Dice eso Nabucodonosor. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Y bueno, y ahí empieza a mandar llamar a todos. Viene otra vez Daniel, y Daniel interpreta el sueño. Por favor, fíjese en este detalle, ¿ya? Las visiones, versículo 10, 4:10 de Daniel. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo. Recuerde lo mismo. El deseo de subir hasta el cielo, ¿no? Eso es algo del corazón, ¿no? Y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y sigue, ¿no? Dice, y clamaba fuertemente, decía, derribad el árbol, verso 14, cortar sus ramas, quitarle el follaje, dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas, la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce. Estoy leyendo el verso 15. Entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él los 7 tiempos. Hay que leerlo porque es bastante detallado. Finalmente, entonces, ¿qué hace Daniel? El Espíritu del Señor viene sobre Daniel y le dice, tú eres ese árbol. ¿Cómo? No, si yo alabo al Señor, bendigo al Señor. Pero espera, le dice Daniel. Te doy un consejo. Tú eres ese árbol. Tú eres ese árbol. Porque cuando se está gobernando, ¿qué se quiere? Mantener en el poder. Y más, y más, y más, y más. Y subir, y ser grande, ser grande, ser... Ese es el espíritu del maligno. El que siempre tuvo. Sus contrataciones, su envanecimiento. Capítulo 4 de Daniel, lea esto nomás, por favor. Verso 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo.
tus pecados, 4:27, redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Dice, al cabo de 12 meses paseando el rey en el palacio y en Babilonia, dice que dijo el rey, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Estaba esa palabra en la boca cuando vino una voz del cielo y le dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. En ese momento, porque la boca se le llenó de vanidad, de altivez, de soberbia, hasta ahí llegó. ¿Qué significa? Ese es el espíritu. Voy a mencionar porque vamos a ir concluyendo. Habacuc, que lo vamos a citar también, Habacuc habla de lo mismo. Dice Habacuc, ya no doy más. Dice, estaba enojado Habacuc, molesto. Todo está mal, decía, todo está torcido, dice. ¿Hasta cuándo, Señor, no haces nada? ¿Cómo es posible? Dice Habacuc, no haces nada. Y el Señor le dice, espera un poquito. Yo haré una obra. Yo voy a hacer una obra. Pero yo voy a hacer una obra. Yo voy a enviar una gran red. ¿Cómo es una gran red? Sí, verás cómo las cosas cambian. Él veía que hay un pasaje que dice aquí, así dice, ¿no? Una ciudad edificada con sangre. No le importaba nada. Estaba hablando de Nabucodonosor. No importaba nada. Fue terrible. Nabucodonosor fue terrible. Terriblemente malo. En un tiempo muy malo. No le importaba nada. Ahí aparece esa expresión, el justo por su fe vivirá. Y ahí también aparece en el capítulo 3 la oración cuando dice, Señor, aviva tu obra. El verso 5 y 6 dice, yo haré una obra grande. El capítulo 3, verso 1 y 2 dice, aviva, Señor, tu obra en medio de los tiempos. ¿Cuál es la obra del Señor? ¿Qué es lo que Dios hace para detener este espíritu maligno? El espíritu del anticristo, el espíritu del maligno, de Lucifer, que inflama el corazón de a todos los que quieren ser más que su hermano, quieren ganar, quieren tener más, quieren poseer, que no les importa nada. Ahí está el maligno, soplando, dándole las oportunidades para que justamente se cumplan los perversos intereses de aquellos que sirven no al Señor, sino a este espíritu del anticristo. Dios mediante estaremos hablando de esto la próxima semana. Lea Habacuc. Lea, ahora si usted quiere leer, bueno, desde el capítulo 14, más o menos de 8 puede ser también, de Apocalipsis, principalmente el capítulo 17 y capítulo 18. Termino con algo. Fíjese, el espíritu del maligno quiere subir y poseer. Está vencido. ¿Cómo? Hubo alguien que lo tenía todo, siendo en forma de Dios. Aleluya. Lo tenía todo. No tenía que subir más. Él se despojó de todo. Otro espíritu, el espíritu de Cristo. La unción sobre el Señor. Y se humilló hasta la muerte. Y muerte de cruz. Ese pensamiento, ese sentir debe estar en nuestro corazón. Es el sentir de Cristo que es opuesto al espíritu de este mundo. Este espíritu mercantil, de que vale solo el oro, vale solo la plata, vale cuántas cosas más que nos afligen. Volvámonos al Señor. Padre nuestro, en el nombre de Jesús. Oh Señor, sopla el corazón de tus hijos. Pon tu querer, pon tu sentir en el corazón. Tú puedes producir ese querer y ese hacer en el corazón. Bendice a los esposos,
Que nadie más se aflija en el alma, que te busque a ti, que se consagre a ti como ofrenda para ti, que tú tienes todas las cosas en tus manos, Señor. El cielo, este cielo y esta tierra pasarán, mas tu palabra no va a pasar. Señor, tú has hablado, está profetizado y estas palabra firme, segura que se va a cumplir. Afirma el corazón de tus hijos y tus hijas, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Guarda, cuida a los jóvenes, a los niños, a los que están por nacer. Señor, prepáranos para hacer tu voluntad. En el nombre santo de Jesús, amén.